Perfecto, ya estamos listos. Y pues bueno, quisiera darles y desearles muy buen día para todas y todos. Con esta tecnología siempre causa un poco de extrañeza, pero bueno, vamos a otra vez de nuevo, vamos a iniciar. Y pues quisiera iniciar primeramente deseándoles un muy buen día a todas y a todos. Gracias por acompañarnos un viernes más del plan de campaña de salud con esta cuarta plática del programa institucional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Actívate CDMX. A nombre de los magistrados integrantes, magistrados y magistradas integrantes del Pleno, sean todas y todos bienvenidos. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy importante y creo que nos abarca, quemándome un poquito, pues bueno, nos abarca a todos en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Riesgos de trabajo, estrategias para promover un estilo de vida libre de tabaco. De igual forma, quiero agradecer a los intérpretes de lengua de señas mexicana de esta plática, a Dalia Solís y por supuesto a nuestro querido amigo Daniel Maya. Y pues bueno, asimismo, quisiera agradecer evidentemente a nuestro maestro que nos acompañará este día para darnos esta charla importantísima, que es el maestro Rigoberto Rincón Bautista, al cual le agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta invitación y por lo que me permitiré leer un poco de su formación académica. Él es psicólogo con especialidad en educación por el Instituto Cultural de Oriento, el ICO, del estado de Yucatán. Es maestro de educación por la Universidad de Valladolid, en Yucatán, especialidad en psicoterapia infantil, sexualidad humana, familiar y de pareja y violencia de género. En su experiencia laboral, el maestro Rigoberto desempeña su práctica clínica en el medio institucional y en el medio privado, teniendo experiencia en el ámbito de psicoterapia infantil, adolescentes, familia y comunitario. Actualmente es el coordinador jurisdiccional del programa de salud mental y adicciones. También tiene el cargo de responsable del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Portales. Y pues bueno, agradeciendo de antemano la participación y el honor que nos hace el maestro Rigoberto por el acompañarnos, y no me queda más que ceder el uso de la voz para que nos comparta un poco de su experiencia sobre este tema en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Adelante, maestro, le cedo el uso de la voz. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto volver otra vez a contactar con ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar con esta charla. Una disculpa si hay un poco de ruido, que espero que no. Por diversas circunstancias, hay diversas actividades que hacer, pero bueno, aquí estamos con esta parte del compromiso, ¿sí? Y bueno, pues cuando gusten comenzamos con esta charla que vamos a presentarles el día de hoy. Vamos a la primera, por si la podemos observar. Así es. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es algo muy importante en todo nuestro país, también igual como un segundo indicador de primera consulta en nuestros ecosoma portales, el tema del consumo del tabaco, ¿no? Que es completamente una de las drogas o uno de las drogas completamente lícitas que se pueden vender, que se pueden adquirir en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, o donde quiera que estemos, ¿no? Si estamos caminando, ya sea por la plaza o alguna situación, encontramos en cada esquina este producto, ¿ya? Lo mismo también como yo lo puedo tener como dentro de la despensa, como dentro de mi hogar, o estas características que tenemos. Pero vamos a ir enfocándonos y hablando un poco más
sobre las repercusiones tanto físicas, tanto emocionales, tanto conductuales que nos va a permitir observar el impacto y la importancia del por qué reducir el consumo, dejar de consumir o en todo caso prevenir el consumo temprano con las y los adolescentes con esta sustancia. Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, bueno, pues el día de hoy, pues sí estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Algo que dice ahí que comentan, comprométete a dejar de fumar. El hablar muchas veces del consumo de sustancias, pues nos va a hablar de una adicción, ¿ya? Y que esta adicción muchas veces va a ser compleja de poder quitarla o de poder sacarla de nuestras vidas, ¿ya? Dentro de los ecosistemas, dentro de todos los ecosistemas en este tema de portales, pues tratamos de observar cuáles son las necesidades que tienen nuestros usuarios respecto a su consumo, si quieren dejar de consumir, controlar el consumo o en su momento en reducir la cantidad determinada cómo es del consumo de este mismo, ¿no? Entonces, hablar del tabaco sí es una cuestión importantísima porque acá vamos a hablar sobre las diversas características que tiene también, pero también igual, tal vez este consumo nos habla, este índice de consumo de sustancia, este índice de consumo de tabaco, la cantidad de personas que consumen en el mundo, ya nos habla también tal vez de una forma de afrontar nuestras situaciones de una manera saludable, ¿no? En cómo nosotros observamos este consumo, a lo mejor cada vez que yo voy a consumir un cigarro, tiene que ver mucho con el tema de estoy estresado, bueno, yo no consumo el tabaco, he escuchado de repente vamos a salir a estar en una reunión y de repente he escuchado compañeros que dicen, no, vamos a salir por una, para fumar uno, ¿no? Y se van todos, o se van dos, o se van tres. Y entonces eso dices como ¿por qué? ¿O cuál es la situación, la circunstancia? Si lo observamos desde la perspectiva psicológica, pues vamos a tener en cuenta que va a haber un anclaje, que va a haber completamente una suplencia de alguna necesidad determinada, tal vez a lo mejor para mi manejo de estrés, tal vez a lo mejor para mi manejo de ansiedad, tal vez a lo mejor por socialización o sencillamente por un simple hábito. Sí, así como el hábito de lavarte los dientes, lo mismo se vuelve completamente un hábito el consumo de tabaco. ¿Sí? Y de acuerdo con estas situaciones, pues nos habla de nuestra higiene mental, ¿no? Nos habla de cómo nosotros observamos nuestro proceso para poder enfocarnos o para poder afrontar alguna circunstancia determinada. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Algo bien importante cuando hablamos, por ejemplo, con la OMS, cuando hablamos del tema de salud, la OMS nos va a indicar que la salud pues, es el completo bienestar físico, conductual y de pensamiento. ¿Sí? Si nosotros tenemos estas tres esferas completamente adecuadas, nos va a indicar que tenemos una buena salud. Entonces, la salud ya no solamente se deriva de las condiciones físicas, sino también se van a derivar también de cómo está nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar es hablar de cómo nosotros afrontamos las situaciones determinadas que pasan en nuestra vida. Si hablamos, por ejemplo, de las conductas, cuáles son estos hábitos, cuáles son estas costumbres, cuáles son estos actos que nosotros hacemos para afrontar una situación determinada. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el consumo de la adicción o con el consumo de tabaco. El hablar de esto es hablar de mi pensamiento. En un pensamiento, el detonante, a lo mejor, mucho trabajo. Ese es el detonante, mucho trabajo. Ok, como todos pasamos en nuestras vidas, ¿no? Alguien decía por ahí en un videíto de cómo los treintañeros o los cuarentones, que somos nosotros, bueno, en mi caso yo, afrontamos una relación amorosa, ¿no? Y se ve así como llegamos y como que lloramos y nos acordamos, ching, tengo que lavar la ropa. Y otra vez, ¿no? Terminas y dices, ay, voy a llorar otra vez, ay, tengo que pagar mis deudas.
Lloramos, terminas de hacer eso y lloras y eres, ay, tengo que sacar al perro. Ya después de eso, ya después de que ya tienes el tiempo para poder llorar tu duelo, te duermes, ¿no? Esta es una forma de lo que, una forma vista de cómo nosotros afrontamos las situaciones determinadas. Lo mismo pasa, tenemos, por ejemplo, una carga de trabajo laboral. Ese es el detonante, ¿sí? El detonante es ese. Viene la conducta, el sabor. Ay, creo que se me antoja un cigarro. Esa es la conducta. Pensamiento. ¿Sí? Un momento, por favor. Entonces, viene la conducta, hablamos de la salivación, del deseo, del antojo. A esto nos vamos a referir con la conducta. Cuando hablamos de la conducta, hablamos de todo lo observado, de todo lo que se puede observar, ¿sí? Luego viene el pensamiento. Ay, ¿por qué no me fumo algo? ¿Por qué no fumo algo? Voy a salir para despejarme. Ese es el pensamiento. Y luego viene completamente la respuesta física. Ay, creo que me duele el hombro, ¿no? O creo que a lo mejor me siento un poco tenso. Ah, ok, fumo el cigarro. ¿Ya? A esto nos vamos a referir nosotros cuando hablamos de estas situaciones, estas circunstancias respecto a la adicción. Sí, si podemos voltear, por favor, pasamos a lo anterior, por favor, si no es molestia, para empezar a definir. Por eso cuando hablamos de una adicción es hablar de una enfermedad primaria y crónica de recompensa cerebral. ¿Ya? Es bien importante esto. Cada vez que tú consumes una sustancia, estás recompensando algo que tal vez te está costando afrontar de una manera saludable. ¿Ya? Es decir, viene el detonante del estrés, tengo esto, pues me estiro, a lo mejor 5 minutos para caminar, a lo mejor voy a la terraza, grito y hago esto, vuelvo a regular a mi estado, a mi stand-by, a mi estado de equilibrio y regreso otra vez, ¿no? A lo mejor tengo una bolita, una bolita para manejo de estrés, o a lo mejor dejo 5 minutos, practico algún tipo de meditación para oficina específicamente, y con base a eso empiezo a recompensar mi cerebro de una manera saludable, ¿sí? Recordemos que cuando consumimos algún tipo de sustancia, estamos hablando de que esta sustancia lo que va a generar va a ser la recompensa inmediata, en apariencia, pero esta termina en un punto determinado de tiempo y tienes que volver otra vez a volver a consumir. Y es así sucesivamente como se va dando toda esta sinergia o toda esta homeostasis de supuesto equilibrio. Por eso dice que cuando hablamos de una adicción, ¿hablamos de qué? Hablamos de una recompensa cerebral, de una recompensa motivacional, de una recompensa de memoria, ¿sí? Y esto se va relacionando y se va anclando en diferentes puntos importantes del proceso. Y luego comenta que también es progresivo y puede variar en discapacidad irreversible o muerte prematura. Como vamos adelante, vamos a hablar que el tabaco también tiene consecuencias muy importantes dentro del proceso de consumo, ¿no? Estaba yo leyendo con permiso, estaba yo leyendo un tríptico y decía, ¿cuáles son las recompensas de dejar de fumar completamente un cigarrillo, dejar de fumar un día, ¿no? Y decía, tu respiración empieza a mejorar, tu hipertensión también, eh, entre muchas otras cuestiones, tu prevención de cáncer, de la garganta, prevención de cáncer de las mamas, en el caso de las mujeres, en el caso de cáncer cervicuterino, diferentes cuestiones, ¿no? Y sobre estos aspectos, siguiente, vamos a ir viendo cómo se llama, que por eso dice que es algo completamente prematuro, que es algo progresivo y que va a desencadenar diversas consecuencias importantes en nuestra salud. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar entonces que cuando hablamos de una droga, vamos a hablar que una droga es toda sustancia que al introducirse al organismo puede modificar más o una de sus funciones y puede generar dependencia.
Por eso es que el tabaco es considerada completamente como una droga legal en su momento. Siguiente, por favor. Ok, vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo un poco acerca, creo que todos ya sabemos respecto a este tema, todos ya hemos ido conociendo acerca de qué es el tabaco, sí, ya vemos que es una planta originaria de América, que ejerce efectos sobre la mente y el cuerpo. Al final, si es una sustancia psicoactiva o si es una sustancia como tal, va a generar diversas respuestas en nuestro organismo, ¿no? Seguimos, con permiso. Vamos a ver entonces que cuando hablamos del tabaco, pues vamos a tener que tiene más de 700 sustancias químicas. Esto es algo importantísimo, como tanto para algo que vamos a conocer como el fumador pasivo como el fumador activo. ¿Ya? El fumador activo es aquel que completamente, de manera directa, consume el tabaco. Y el fumador pasivo es quien de manera externa está al lado de la persona, al lado de papá, al lado de mamá, al lado del hijo, también igual, al lado del abuelito, del adulto mayor, del tío, de quien sea, quien está consumiendo también esta sustancia, y a eso se le considera o se le denomina fumador pasivo, ¿no? Y vamos viendo que también tiene más de 30, a ver, observo, sí, más de 50 de estas 7.000 sustancias químicas son completamente cancerígenas, ¿ya? Es decir, una parte de las sustancias que se encuentran en la combustión del cigarro están originalmente en las hojas de tabaco, y la otra mitad son creadas por reacciones químicas al quemarse. Estaba yo leyendo un manual muy interesante en la noche y hacía un comentario interesantísimo sobre este tema de las reacciones químicas que contiene el tabaco. Una cosa es la reacción química al momento de que yo enciendo el tabaco y la consumo. Otra cosa es la reacción que tiene, por ejemplo, el humo en el organismo, y la reacción que entra, cuando entra al organismo tiene otra reacción. Y por el otro lado, existe otra reacción al momento de que el humo completamente sale al ambiente, se mezcla con otros contaminantes, nosotros lo consumimos y esto genera otra reacción diversa. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que este producto es demasiado tóxico para nuestro cuerpo, ¿no? Y que completamente a través de estas reacciones que va teniendo, estas múltiples reacciones que tiene, no solamente al encenderlo, no solamente al consumirlo o al ingerirlo, y no solamente después de que se desprende al ambiente, genera completamente pues, muchas situaciones importantes de esto, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a ir viendo si lo pueden observar ahí, acerca de esta completamente anatomía del tabaco, y lo vamos a ver como sí, totalmente como un asesino silencioso, ¿no? Porque obviamente tal vez a diferencia del alcohol, a diferencia de otra droga o otra sustancia, pues completamente no altera de una manera nuestro organismo como el alcohol, que tal vez a lo mejor aletarga, que a lo mejor hace perder el sentido determinado, o como otras drogas que existen alucinaciones, psicosis, entre otras situaciones, estamos hablando pues que completamente el tabaco, pues no lo genera, pero sí empieza a generar diversas circunstancias internas dentro de nuestros pulmones, dentro del esófago, dentro, por ejemplo, de nuestro estómago. También, por ejemplo, se hacía referencia a que de repente, en este libro que estaba leyendo, hablaba sobre las enfermedades de cáncer en los órganos sexuales y se decía que en mujeres, tanto fumadores pasivos como fumadoras activas, se mencionaba que en el cuello uterino se encontraba sustancia de nicotina en esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces, sí es bien importante observar que estas sustancias, cuando completamente se empiezan a agregar a nuestro cuerpo, ahorita lo vamos a ver más adelante, se empieza a irrigar y se empieza a conectar o se empieza a distribuir en todo nuestro organismo. No solamente se queda completamente en los pulmones, sino se queda completamente en todo nuestro cuerpo. Siguiente.
Vamos a ir viendo, y es lo que comentábamos más adelante, en estos momentos. Dice, cuando hablamos del tipo de humo, vamos hablando que la temperatura alcanza casi a los completamente 1000 grados centígrados. Hablamos, por ejemplo, del humo de primera mano. Que esta primero pasa por la boca, rápidamente pasa a los pulmones y a la sangre, donde fluye por las arterias y lleva las sustancias químicas a cada órgano del cuerpo. Este es el primer humo que pasa por nuestro cuerpo. La de segunda mano es la mezcla de dos humos a la que se exhala el fumador y el que se desprende del cigarro encendido y no es filtrado, por lo que tiene gran cantidad de sustancias tóxicas. Como bien les decía yo anteriormente, el primer humo es el que yo consumo, el segundo humo es el que se desprende completamente al ambiente y el cual también yo completamente inhalo. Y el tercer humo es la mezcla del humo con el contaminante del ambiente, creando nuevos compuestos que son cancerígenos y que permanecen durante muchos días en lugares cerrados. Esto que estamos hablando es una cuestión bien importante porque esto nos va a permitir reflexionar si en realidad requerimos este tipo de sustancia como un hábito para poder afrontar nuestras situaciones día con día. ¿Sí? Eh, Pareciera que este placebo genera o esta reacción genera, ¿cómo se llama? Una reacción tal vez en menos de 5 minutos, en menos de 3 minutos, pero la pregunta es, ¿cuáles son completamente los riesgos, cuáles son los costes que tengo que pagar si analizamos estos tipos de humo en la cual nosotros estamos completamente inhalando, pero también igual nosotros completamente hacemos que los demás inhalen? Si tú eres padre de familia o eres madre de familia y fumas, observa cómo estos tres tipos de humo no solamente lo generas tú, sino también igual, o sea, no solo lo ingieres tú, sino también lo ingiere el resto de tu familia. Es por eso que se agregó tenemos esta nueva ley del tabaco, donde implica que no solamente es decir voy a fumar a la calle, no, sino que implica que aún estando en la calle y hay gente, no lo puedes hacer por estas, por, por estas razones o por estos sustentos que estamos leyendo en este momento, ¿sí? Se supone que si tú fumas debe ser en un lugar en donde solamente estén las personas que consumen y que completamente no existan otras personas externas que no consumen dicha sustancia. Cambio, por favor. ¿Cuál es el coste que tenemos que pagar todos o todas aquellas que consumen la sustancia del tabaco? ¿No? Primero, esto es bien importantísimo observar. Con esto que tuvimos completamente el COVID, muchas de estas cuestiones se vinieron presentando como un sistema de alarma, ¿no? El primero, disminuye la capacidad de que los pulmones se oxigenen, ¿ya? Vamos a tener tos, cansancio y debilitamiento. Esto es un hecho. El hecho de que nuestros pulmones no logren recabar el oxígeno que necesitamos completamente, también puede ser que yo me sienta muy cansado durante el día, pero en realidad, tal vez, puede ser que en realidad no es que esté cansado, sino que mis pulmones no pueden acaparar el oxígeno que yo necesito. Y entonces, si no tengo una buena respiración, si tengo cansancio y debilitamiento, obviamente, ¿cómo va a ser mi estado físico? ¿Sí? Precario, ¿ya? Pues no voy a hacer ejercicio, no voy a caminar, no voy a eliminar todas las toxinas, suena como desde ese punto. Aumenta el ritmo del corazón y la presión arterial, la que puede producir completamente ansiedad. Eso es algo interesantísimo. Incluso mucho del consumo de tabaco tiene mucho que ver con el tema de ansiedad. Tiene mucho, tal vez no tanto con la depresión, pero sí con el consumo, con el tema de la ansiedad. Perdón. Vamos a tener también mareos y náuseas y dolores de cabeza. Algo bien importante que tiene que ver con esta primera presentación, que es la comunicación.
El mal olor, tanto en el aliento, cabello, ropa, manos, sí, que es una cosa importantísima, las quemaduras en la piel, la pérdida del apetito y muchas más, ¿no? Todas estas características son muy importantes observar, todo el coste que tenemos que pagar, tal vez por no tener un buen afrontamiento a la realidad o buen afrontamiento a los detonantes que pasamos en nuestra vida, ¿ya? Y tal vez el tabaco lo pueda generar, pero esto no significa que no cobre una factura muy importante en nuestra salud física. Siguiente. Ok. Vamos sabiendo cuáles son las consecuencias físicas a largo plazo. Lo que estuvimos viendo anteriormente tiene que ver con estas características a corto plazo. Pero ¿qué pasaría o qué pasa cuando somos consumidores de mucho tiempo atrás? ¿Qué puede suceder? Y esto es bien importante observarlo, porque imagínense, si podemos poner la diapositiva anterior, por favor, eh, imagínense estas características en un adolescente, o imaginen estas características en un niño, ¿ya? Y acordémonos que no necesariamente tiene que ser un, un fumador activo, sino muchas veces puede ser completamente un fumador pasivo, ¿ya? Y esto es bien importante observarlo. Dentro de las normas, las reglas de los derechos humanos y el de los derechos de los niños y las niñas, involucra esta parte importante y es responsabilidad de los adultos el generar acciones de protección, de prevención, respecto al cuidado, respecto a la promoción de alternativas adecuadas para el afrontamiento de situaciones importantes, de la inteligencia emocional, etc. Algo importantísimo que podemos observar y algo que se llama aprendizaje por observación, el observar cómo ustedes como padres de familia pueden generar ya sea conductas saludables o pueden generar completamente conductas desadaptables, como el consumo del tabaco, ¿no? Tal vez a lo mejor nos enfocamos mucho en los valores, nos enfocamos mucho en el verbo, nos enfocamos mucho en la plática, nos enfocamos mucho en los mandatos, debería ser así, debería ser esto, debería ser lo otro, pero a lo mejor en nuestra vida diaria, en una carne asada, en la playa, tal vez a lo mejor en una comida, en un café, el tabaco está presente en nuestras vidas. Y esto lo observan nuestros hijos, lo observan nuestros adolescentes, y entonces, ¿cuál va a ser esto de manera natural? Que yo puedo consumir el tabaco de una manera determinada. Ayer estaba yo leyendo algo que es muy interesante, y que decía, por ejemplo, el consumo de tabaco desde la perspectiva de género. Y algo muy cierto que decía ese manual, decía que hay mucho mayor impacto en el aprendizaje por observación en la madre que en el padre. Y decía que si la madre consume tabaco, es más que un hecho que el hijo también lo podría consumir. Yo me quedé así como que, a ver cómo, y sí es cierto, ¿no? Recordémonos que nuestra primera afiliación o nuestro primer contacto con la vida es la madre, ¿no? Y no es una cuestión de prejuicio ni una cuestión completamente de, este, del papel o rol, sino que hacía hincapié que muchas veces, a veces en muchas de nuestras familias, la ausencia del padre es muy bien visto, ¿no? Con esta desajenación de la paternidad y quienes se quedan como responsables pues son las madres, ¿no? Las madres de familia, ¿no? O las esposas o quienes, aquellas mujeres que han decidido ejercer su derecho de completamente dedicarse al hogar o de cuidar a los hijos, ¿no? Y entonces, desde este punto, hace referencia a que este modelo importante o nos permite el acercamiento del consumo de alguna sustancia o completamente la elimina, por otra parte. Y por otra parte también la responsabilidad de nosotros los varones, como padres de familia, como líderes de hogar, también igual como nuestras compañeras mujeres, líderes de hogar, nos hace referencia también de qué tan permisivo podemos ser con el varón
de que el varón no consuma tabaco y que se vea como una parte de estatus o como algo genial o como dentro de los roles y mandatos que como hombre se me permite hacer este tipo de conductas como el hecho de fumar, ¿no? El objetivo de esta reflexión es observar cómo muchas veces nuestros roles y nuestros papeles pueden generar, sin darnos cuenta, la permisividad en el consumo del tabaco. Y respecto a esto, observamos, no es la misma situación física que podemos tener en un efecto físico yo a mis 40 años, que completamente ya estoy, no es así, según la psicología evolutiva el desarrollo biológico del ser humano, pues nos indica que nosotros después de los 25 años ya tenemos una personalidad cristalizada y ya tenemos completamente un desarrollo físico de manera ya madura, pues, ¿sí? Esto es como bien importante observarlo, ¿ya? Y es bien importante también igual entender cómo sería si completamente nosotros, este, cómo sería entonces el proceso de desarrollo evolutivo de un adolescente con estas características. Esto también nos permite completamente reflexionar sobre la importancia todos tengan de la prevención del consumo de sustancia de estos adultos, de los adolescentes o de los niños. ¿Ya? Hablar de este concepto es algo importante. Hablar de este concepto es hablar primero de cuáles son los efectos físicos a corto plazo en un adulto, pero qué pasaría en un adolescente que está en proceso de desarrollo. ¿Sí? Siguiente. Vamos a hablar de las condiciones, de las consecuencias a largo plazo. Voy a permitirlo abrir un poquito esto. Que, imagínense estas condiciones completamente en un adolescente que ha consumido el tabaco a temprana edad. Imagínense cómo sería un adulto completamente 20 años, ¿no? Vamos a ver el sistema circulatorio. Dice que, por ejemplo, uno de los efectos a corto plazo, a largo plazo es la enfermedad de Buerger, la inflamación de las arterias en las piernas. Sí, leucemia, amiloide aguda, vamos a ver en el tema de la nariz, cáncer en las cavidades nasales y senos, que es lo que les comentaba, rinusitis crónica, disminución del sentido del olfato. Incluso en este tríptico que les comentaba anteriormente, decía, por ejemplo, que el consumo de la sustancia del tabaco, después de dejarlo de consumir por un tiempo determinado, permítanme un momento, después de consumirlo en un momento determinado, va completamente después de dejar de consumir, disculpen, después de dejar de consumir, vamos a empezar a tener un mejor sentido del olfato. Después de consumir un día, 2 días o 40 días después, nuestro sentido del olfato se logra afinar mucho más. Vamos a ver, por ejemplo, el tema del pelo, mal olor y decoloración. Es otro de los efectos a largo plazo que podemos tener. Dice que, por ejemplo, en los ojos vamos a tener cataratas, cegueras o degeneración macular, picazón, lagrimal excesivo y parpadeo, ¿ya? Oídos, pérdida auditiva, infecciones en el oído, en el caso de las manos, enfermedad vascular periférica, mala circulación, dedos fríos, dedos manchados. En su momento, vamos a ir viendo cómo estas situaciones, y tal vez si tú en su momento tienes algunas de estas características al momento del consumo de tabaco, pues sí es bien importante empezar a observar como un sistema de alarma que tal vez tu cuerpo te está diciendo, ya no resisto, ya creo que el consumo ya ha sido completamente un abuso determinado a esto. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ir viendo acá, en esta parte importante,
Dice, en menores de edad, por ejemplo, esto es el impacto que tenemos en esta cinta roja, en esta franja roja marcada, que nos va a indicar y nos va a decir que completamente hablar de la, hablar completamente del consumo de sustancias, el consumo de tabaco en menores de edad, pues vamos a hablar de este impacto importantísimo en el proceso psicodesarrollo del adolescente del infante, ¿no? Que es como limitar el crecimiento físico y completamente neuronal. Ya habíamos observado todo esto, al momento del consumo del tabaco, esto es lo que impacta en el consumo. Esto es de hablar desde labios, pulmones, cerebro, boca, lengua, corazón, estómago, en órganos sexuales masculinos, como son, por ejemplo, los testículos, la parte de la salud reproductiva, sí, el sistema esquelético, la parte de la reproducción femenina, el hígado, pulmones, dientes, ¿sí? Vamos a ir viendo todos los efectos que completamente va a tener estos malos hábitos o estas sustancias que nosotros estamos consumiendo y que son los efectos a largo plazo. Seguimos. Cambio. Ok. ¿Y cuáles son otros tipos de consecuencias que que se pueden observar según completamente los estudios determinados? Primero, las consecuencias psicológicas y de comportamiento. Dice, en primer punto, dice, los fumadores piensan que el tabaco relaja, que es lo que les decía, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas ganancias que nosotros vamos a poder observar al momento de estar consumiendo la sustancia? Pero de igual manera también lo que nos hace pensar que se da y que tal vez puede ser completamente una respuesta física inmediata, pero anteriormente, como vimos en las diapositivas anteriores, pues todo lo que nos va a facturar más adelante, ¿no? Dice, tal vez dicen, los fumadores piensan que el tabaco relaja, pues una vez creado el hábito, el cigarro calma la ansiedad que provoca el no haber fumado. Esto es algo bien importante. Si nuestro detonante por el consumo de sustancia es a través si nuestro detonante es la ansiedad y cada vez que fumo esto me calma, pues completamente estamos hablando que no queremos afrontar esto que nos hace sentir ansiosos y que tal vez esto que nos hace sentir ansiosos tiene un detonante, tiene a lo mejor el término de una pareja, tiene a lo mejor que no pueda solucionar una situación laboral, tiene a lo mejor que tengo problemas existenciales con las metas que me he programado durante un tiempo y que tal vez no me he logrado. Entonces, eso habla también igual de qué alternativas nosotros proponemos para poder afrontar de una manera tal vez saludable estos detonantes que nos están generando la ansiedad y que por lo tanto están teniendo como resultado ¿qué? Un hábito en el consumo de sustancia a lo que vamos a llamar adicción. Dice trastornos de sueño o se asocia con la dependencia al alcohol. Esto es algo muy interesante. Si hablamos de un consumo de sustancia, muchas veces el alcohol y el tabaco son completamente, este, están ligados. Y estos, cuando aplicamos una prueba, una clinometría de ansiedad y depresión, estamos viendo que el alcohol está más relacionado al tema de la depresión y el cigarro más al tema de la ansiedad. Vamos a ver por otro punto. Cuando hablamos de cuál es el impacto o las consecuencias que vamos a tener completamente con los familiares y completamente laborales. Primero, pues, hablamos de que el consumo de tabaco pues, nos da un mayor gasto económico. Había gente que hacía sus propias cuentas y decía, yo me como tal vez 4 cajetillas completamente al día. Esto multiplícala por 5, por 7 días y esto multiplícalo por la cantidad que te cuesta y completamente, ¿qué? Upsi. Empezamos a ver cuánto es el gasto que nos promueve completamente mensual. Quemaduras de ropa,
Los integrantes de la familia se vuelven fumadores, eso es algo importantísimo. Los conflictos con la pareja, reclamos de los integrantes de la familia, o sea, muchas veces también el hablar de la posición en la que pone el tabaco al consumidor es completamente importante porque habla de la idealización de la familia, habla de las reglas, habla de las normas que muchas veces se rompen o que muchas veces hasta muchas veces la familia calla con la finalidad de no hacer sentir mal al fumador, o muchas veces el fumador ejerce violencia a través de la estructura de poder, por ejemplo, que sea papá, que sea tío, que sea abuelo, y que pues como a él no se le puede decir nada, pues él tiene derecho de fumar donde quiera, ¿no? Sin saber cuáles son las posibles consecuencias que se puedan tener. Y eso es bien importante, si dentro del área laboral te toca ser líder, te toca ser jefe, te toca ser jefa, etc., y consumes el tabaco dentro del grupo, solo por este estatus, observa que también vamos a tener también consecuencias aquellos que nos podamos considerar tal vez fumadores pasivos, ¿no? Vamos a ver en la parte social. El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible. ¿Por qué se dice prevenible? Porque es algo completamente externo. Al agregar una sustancia a nuestro cuerpo, nos habla que nosotros elegimos, decidimos si lo queremos hacer o no. Y que así como decidimos si lo queremos hacer o no, también podemos completamente generar hábitos completamente saludables. Provoca incendios cuando se tiran colillas sin apagar, eso es un hecho. Hablar completamente del consumo del tabaco es hablar también de accidentes o de provocar accidentes como incendios. Y por otra parte, las colillas contaminan el ambiente ya que no son biodegradables. Pues déjame decirte, compañero consumidor de tabaco, que eres un alto contaminante. Si lo vemos de esta manera fría, así es, cada vez que consumes tabaco y cada vez que tiras las colillas a la calle, completamente contaminas nuestras fuentes fluviales y esto genera pues que nos podamos quedar sin agua, ¿no? De una manera muy extremista. Y accidentes de tránsito por distracción. Vamos a ir viendo también que esto es algo completamente del impacto que va a tener completamente el consumo del tabaco en nuestras vidas personales, familia y social. Seguimos, por favor. Cambio. Ok, los hijos e hijas de fumadores. Esto es bien importante observar. Cuando muchas veces el padre o la madre de familia no fuma dentro de casa, estamos hablando que está evadiendo derechos y que está siendo completamente irresponsable en el tema de la salud de los hijos e hijas o del grupo familiar en el que se encuentra. Hablamos de las características o del impacto que tiene el cigarro desde estos tres humos, cuáles sus características de cada una de ellas y que al final vamos a llegar al tercer humo en donde el humo que sale se mezcla con el externo, lo inhalamos y volvemos completamente a través de esta reacción química que ocurre a inhalar mucho más toxinas o a inhalar mucho más contaminación. ¿Ya? Por eso es bien importante observar qué tienen que hacer los padres fumadores o qué tienen que hacer aquellos que fuman, cuáles son las reglas, porque muchas veces pareciera que se molestan el hecho de decir, oye, de repente me ha tocado caminar, ¿no? Por la calle, obviamente, en la calle, y de repente yo estoy atrás del otro, pues está fumando y yo me tengo que quitar el humo, ¿no? Y pues te tienes que quitar del otro lado, ¿no? ¿Qué tan importante es observar que al final el hecho de consumir esta sustancia no solamente te dañas a ti, sino también dañas a terceras personas? Cambio, por favor. Vamos a ir viendo cuáles son estos beneficios de dejar de fumar. Viene algo bien importante. Hablemos, 20 minutos después del último cigarrillo vamos a tener, perdón, beneficios de dejar de fumar. Dice, 20 minutos después del último cigarrillo, la función arterial y el pulso recuperan sus valores normales. Pareciera que esto nos relaja, pero no es así. Al contrario, nos tensa. Dice, 8 horas sin fumar, los niveles de nicotina y monóxidos de carbono se reducen a la mitad. ¿Eso qué implica?
que nuestros pulmones se relajan, nuestros alvéolos ya pueden volver otra vez a generar mucho más oxígeno y su funcionamiento es mucho más eficaz para captar el oxígeno que necesitamos. ¿Qué pasa si tengo 24 horas sin fumar? Disminuye el riesgo de un ataque cardíaco, los pulmones empiezan a expulsar moco y otros residuos que se quedan en nuestro cuerpo. Alguien decía que el hecho de fumar en nuestro cuerpo puede quedar como una chimenea, ¿no? Así con el title, todo eso negro que se tiene, es la manera en que nuestro cuerpo de manera interna se marcha. 48 horas sin fumar, mejora el sentido del gusto y el olfato, es lo que les comentaba. 72 horas sin fumar, mejora la respiración, los bronquios trabajan mejor. 1 a 3 meses sin fumar, mejora la circulación y la función pulmonar. 3 y 9 meses sin fumar, disminuye a la tos, la fatiga y aumenta la sensación de bienestar. Si nos damos cuenta, ¿cuánto tiempo necesitamos para mejorar nuestro sistema de salud, o perdón, nuestra salud física, en el momento en que dejamos de fumar? 9 meses. Observen esto. Y créanme que de pronto no es muy sencillo. Entre el tema de la adicción a la nicotina, entre el tema de la situación de hábitos, hablar de estos 9 meses es hablar completamente de una intervención y de una decisión de querer cambiar mis hábitos por hábitos mucho más saludables. Dice, en 5 años sin fumar, el riesgo de morir de alguna enfermedad cardíaca es igual a los de no fumadores, y 10 años sin fumar, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta el 50% en el momento en el que se debe de presentar. Cambio, por favor. Ok. ¿Cuántos como tú quieren dejar de fumar? Esa es una pregunta importantísima. Y tal vez el motivo de esta charla es brindarte esta información para que tú sepas qué es lo que tú consumes, qué es lo que está generando tu consumo, que hablamos anteriormente acerca del detonante y cómo los afronto. Y también es muy importante observar que cómo enseñamos a los demás a afrontar las situaciones o las circunstancias que nosotros tenemos, y cómo enseñar a los demás cómo también hacerlo sin tener que generar o consumir un tipo de sustancia, ¿no? Cambio, por favor. Muy bien. Y para ir terminando en esta parte de la ponencia, vamos a ir viendo y nos va diciendo, consejos para dejar de fumar. De acuerdo con esta fecha en la que nos va a tocar completamente hacer reflexión todos los que estamos aquí como personas, grupos, hijos, hijas, padres, madres, etc. Vamos a ir viendo. Dice, primero, determina una fecha para dejar de fumar. Eso es algo bien importantísimo, ¿ya? Tal vez has tocado fondo, tal vez a lo mejor vas a iniciar tu paternidad, tu maternidad, y recordémonos que iniciar la paternidad y la maternidad no es en el momento en que ya estoy embarazado o embarazada. Se supone que es un año completamente digamos así, depuración, encontrar otra vez tu lado saludable para que en el siguiente año ya estés listo para ser padre o madre de familia. Si en todo caso quieres ejercer tu derecho, ¿no? Y en este caso, pues es muy importante determinar la fecha para dejar de fumar. Algo bien importante que tiene que ver nuestra red de apoyo. Informar a familiares y amigos y busca en ellos apoyo, ¿no? Eso es bien importante. De repente, a lo mejor, nuestro círculo de amigos, pues es completamente importantísimo observar que a lo mejor de los 10 amigos que tengo, 5 de ellos consumen tabaco, ¿no? Y qué tan importante es decir que no me voy a alejar de ellos, sencillamente que el hecho de que quieran convivir conmigo, las reglas están cambiando. Ya no existe el tabaco, ¿no? Dejar de fumar. Eso puede ser que se alejen, eso puede ser que se acerquen, eso puede hacer que respeten, eso puede hacer que no respeten, pero qué tan importante es dialogarlo para ir entendiendo esta dinámica y también observar
que muchas veces la dinámica del consumo del tabaco no es solamente porque yo consumo, sino porque también mis redes de apoyo y mi influencia social también completamente pues, lo generan. Identifica qué desencadena tus ganas de fumar y evita esas situaciones. Es lo que hablábamos sobre el tema del detonante. No sé si lo recuerdan. Elimina todo lo relacionado al tabaco de tu entorno, eso es bien importante. Cuando los niños juegan con una caja de tabaco, estamos hablando que los niños están entendiendo que dentro de su normalidad, el consumo de esa sustancia es algo normal, como tener jabón de baño en nuestras alacenas. Haz ejercicio y modifica tu rutina para mantener activos, se los juro auditorio, 1 hora de ejercicio es más que suficiente, bueno, para mí, en toda mi vida, rutina y estrés y todo lo demás, qué tan importante es tener al menos 1 hora de ejercicio diario. Nos permite contactar contigo mismo, reencontrarte con tu cuerpo, eliminar esquemas, sobre la edad, eleva completamente nuestro autoconcepto, eleva nuestro proceso de autoestima, entre otras cosas. Bebe muchos líquidos y cuida lo que comes, que también es muy importante. Si nos damos cuenta, hablar de la sustancia de tabaco no solamente es hablar de las consecuencias que pueden producir, sino también nos van a hablar de que si dejamos de consumir esto, tenemos que sustituirlo por estos hábitos que completamente son importantes y saludables. Cambio, por favor. Y bueno, para ir terminando, es bien importante observar que como red de apoyo dentro de dentro de Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez, tenemos el SECOSAMA, que anteriormente era la unidad, la UNEMICAPA, ahora somos los centros comunitarios de salud mental, estamos ubicados en Portales, en San Simón, en la colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez. Horarios de atención de lunes a domingo, de 8 de la mañana, entre semana a 8 de la noche, y fines de semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? De lunes a domingo. Cuando ustedes gusten, pueden estar con nosotros. Ahí están los números telefónicos, pueden pedir informe y por llamada telefónica también pueden agendar. Y pues bueno, algo bien importantísimo desde esta parte del consumo de sustancia, pareciera, ¿cómo se llama? Que tiene mucho que ver con el tema de cómo nosotros afrontamos, pero recuerden también que así como nosotros afrontamos con alguna sustancia, recuerden que los de atrás, hijos, niños, familiares, sobrinos, etc., también están observando esto como una alternativa más para su salud. La pregunta es, ¿tú quieres seguir abriendo las puertas para que más sigan consumiendo esto o sencillamente cerrarlo por una vida más saludable y por un contexto o una familia con mucho más recursos para poder afrontar diversas situaciones sin ningún consumo de sustancias? Y pues bueno, es así como termina mi participación en este tema tan importante relacionado al Día Mundial del Consumo de Tabaco y Prevención. Muchas gracias, maestro Rigoberto. Es un tema que, por supuesto, atañe a toda la población, ya sean fumadores o no fumadores, fumadores pasivos o activos. Sin embargo, no quería dejar pasar una pregunta que entre toda la gente que conocemos causa mucho tema, por decirlo de alguna manera, que actualmente los jóvenes han suplido, llamarlo de alguna manera, el cigarro, por lo que ahora conocemos como el vapor o el vape, no sé. Entonces, supongo yo que también debe de tener algún tipo de consecuencia, o si es recomendable el poder suplirlo con este medio o con estos artefactos que están ahora muy de moda. No, para nada. No, 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 no. Al contrario, yo estaba hablando con otra especialista, con la psicóloga Gabriela Malpica, González Malpica, y le comentaba que yo tenía un usuario en consulta que traía sus cigarritos pequeñitos y lo ponía como una especie de vapeador, como una especie de estuche. Y me decía ella, no, Rigo, esto es mucho más complejo, ¿ya? Es mucho más adictivo, no, el impacto de nicotina, si en un cigarro te fumabas una cantidad de nicotina o de sustancia determinada, en este es mucho peor, ¿no? Okay. Y lo que me gustaba era que se veía como muy elegantote, muy chic, muy nice, ¿ya?
y te lo fumas y todo. Algo bien importantísimo también, y el vapeador es otro tema que sí nos lleva un poquito más de tiempo, pero es bien importante observar que el vapeador no tenemos registro de cuáles son las sustancias que se están agregando o el líquido que tiene. Y estamos teniendo como resultado de gente que está empezando a padecer cáncer al año, un año después de consumirlo, entre muchas otras situaciones, ¿no? Entonces el vapeador es algo que no se tiene estudios determinados de cuáles son los efectos a largo plazo, pero que sí están empezando a observar que en realidad no son nada saludables, ni mucho menos nada confiables respecto a esto. Ok. Ok, pues ahí tenemos ya un área de oportunidad para nuestras autoridades y que puedan trabajar en el tema legislativo, sobre todo para que también comiencen a hacer algo con este tipo de artefactos, puesto que me asombra mucho que, como usted lo menciona ahorita, que al año de consumir este tipo de vapeadores, pues se presenten casos de cáncer y que pues sea más corto el lapso de presentarse, ¿no? Pero bueno, Así es. mi querido maestro Rigoberto, pues bueno, estamos llegando ya prácticamente a la conclusión. No sé si quisiera darnos algunas palabras de conclusión para ir cerrando esta charla tan interesante sobre el tabaco. Claro, yo creo que algo que tú bien dices es algo bien interesante. Nos hemos topado niños de secundaria, escuelas auxiliares, topado que en secundaria hasta los padres les permiten que los niños vendan vapeadores en la secundaria. Esto es importantísimo porque la primera estructura tiene que ver con el lugar, las reglas, las normas, lo que se permite y lo que no se permite dentro de la casa y dentro del ámbito social. Entonces, creo que esto es un llamado para los padres. Pongan a pensar un momento cuáles son las reglas que están estableciendo para el consumo de sustancias. Y yo he escuchado de repente que me ha tocado otros pacientes que en una fiesta de niños, de adolescentes, los padres dejan que consuman alcohol, droga, muchas cuestiones importantes, los dejan solos y los chicos hacen lo que quieran en casa, y eso es complejo, porque no podría ser de esa manera. Tendrían siempre que haber una supervisión. Como se lo he dicho a mi sobrino de 15, ¿no? Lo siento, esta es tu casa, estas son tus reglas, esto es lo que hay aquí, allá es otra situación, pero aquí se tiene que hacer esto, ¿ya? Entonces yo creo que eso es bien importante. Los vapeadores se dan porque se consumen. Si a lo mejor somos más restrictivos nosotros en este tema, como en el alcohol, como en el tabaco, qué tan importante es hacer nosotros como familia, empezar a observar esas estructuras y afinar mucho más detalles en nuestras normas, ¿no? Claro, maestro, claro. Sí, es un tema que igual da para mucho, ¿no? Porque de un tema se desprende y tiene varias aristas y comenzamos a hablar de otros, pero que van en conjunto, de la mano, uno con otro, ¿no? Pero bueno, estamos llegando prácticamente al final de la plática. Esperemos vernos pronto para otra charla, porque esto da, como lo comentamos, para mucho más, pero no quería dejar pasar la oportunidad para darle aquí un reconocimiento mediante el cual le comento que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento al maestro Rigoberto Rincón Bautista por haber impartido la quinta plática de salud, riesgos del tabaco, estrategias para promover un estilo de vida libre de tabaco, en el marco del programa institucional Activa TSDMX. Y pues bueno, después de esta charla tan amena y tan enriquecedora, no me queda más que agradecer su participación, maestro Rigoberto, agradecer a la jurisdicción sanitaria Benito Juárez y por supuesto agradecer también a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicanas, a mi estimada Dalia y a mi estimado Daniel. Y con esto cerramos esta quinta plática de salud, agradeciendo a la audiencia y por supuesto a las magistraturas que hacen que estos temas los podamos seguir llevando a cabo. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y que tengan un lindo día y un excelente fin de semana. Hasta luego.